Desde el momento en que Luis Díaz colgó sus botas imaginarias junto al teléfono, aquella llamada que todos creían inevitable se convirtió en la conversación más comentada del fútbol europeo. No, gracias, señor Pérez. La frase, pronunciada con la calma de quien ya sabe lo que quiere y lo que no, podía parecer simple en la superficie, pero encierra una historia que combina decisión personal, cálculo profesional, tensiones de poder y el inevitable choque entre la ambición de un club con historia milenaria y la voluntad indomable de uno de los jugadores más deseados del continente. Si ya estás flipando con esto, dale al botón de suscribirte, que lo que viene es aún más fuerte. Para entender lo que realmente significa esa negativa de Díaz, hay que recorrer varios capítulos previos que no solo explican su trayectoria, sino que contextualizan la razón por la que un nombre tan sonado se convierte en pieza codiciada en el ajedrez de fichajes europeos. Luis Díaz no nació en las carpetas de los grandes clubes, ni su carrera siguió el camino fácil que adoptan muchos talentos sudamericanos. Su ascenso fue trabajo, sudor y goles decisivos en momentos clave. Pasó de destacar en el fútbol colombiano a brillar en el Liverpool FC, uno de los equipos más exigentes de la Premier League, con una hinchada que respira fútbol como pocos. Allí no solo fue figura, también se convirtió en símbolo de lucha y profesionalismo, tan imprescindible que su salida no era una simple salida de mercado, sino un terremoto que podía reconfigurar estrategias enteras de clubes y rivales. Más adelante, su traspaso al FC Bayern München confirmó su estatus como estrella establecida en Europa, con actuaciones que lo convirtieron en una pieza insustituible en la delantera bávara. Pero el fútbol, como bien sabemos quienes lo seguimos con devoción, no es solo lo que sucede sobre el césped. Es también el ruido alrededor, las conversaciones en pasillos, las estrategias que se cocinan en despachos. Y sí, esas llamadas que pueden cambiar el rumbo de un club entero. Y ahí es donde entra en escena Florentino Pérez, una figura que no necesita presentación, cuyas decisiones han definido épocas enteras del fútbol moderno. Pérez no es un simple dirigente, es una institución dentro de otra institución. Un hombre que ha transformado a Real Madrid CF en sinónimo de grandeza global, construyendo equipos legendarios y cosechando éxitos que se cuentan en copas, récords y portadas. Ahora imagina ese escenario. Cuartos de final de la UEFA Champions League a la vuelta de la esquina, el estadio lleno, el Bernabéu vibrando como solo él sabe hacerlo, y en medio de esa presión, la figura de Díaz emerge en el radar de Florentino. Nada inusual hasta aquí. Uno de los mejores extremos del continente, jugando en un gigante europeo, despertando interés de otro gigante con una historia incomparable en competiciones internacionales. La llamada se produce, el teléfono suena, y del otro lado hay una voz que no solicita, propone. Pérez no pide, propone con la autoridad de quien sabe que fichar estrellas es parte de su deber y su legado. Pero Díaz responde con un claro y contundente no. Y no es un simple no al Real Madrid. Es un no a lo que representa convencionalmente el fichaje estrella. Es un acto que revela mucho más. Una evaluación personal de dónde se encuentra en su carrera, qué retos realmente valen la pena y qué compromisos quiere asumir dentro de un proyecto deportivo. No se trata de falta de ambición, ni de arrogancia. Se trata de coherencia con su propio camino y sus prioridades. Detrás de esa respuesta hay una historia de profesionalismo que pocos clubes pueden igualar. La manera en que Díaz se ha consolidado en el Bayern Múnich desde su llegada en julio de 2025, un fichaje que sorprendió a muchos y que ha demostrado ser más que acertado desde el primer partido. Allí, no solo ha marcado goles, también ha construido sinergias con compañeros como Michael Olise y Harry Kane, perforando defensas y siendo uno de los referentes ofensivos del equipo alemán, tanto en la Bundesliga como en la Champions League. Su rendimiento fue tal que su nombre no solo apareció en titulares por su calidad dentro del campo, sino también por sus declaraciones respetuosas hacia el rival que iba a enfrentar en cuartos de final, el Real Madrid. Antes de enfrentar al equipo madrileño, Díaz elogió el nivel de su rival sin perder la esencia de competitividad y profesionalismo, resaltando la fortaleza y respeto que implica medirse contra uno de los clubes más laureados de Europa. Esa mezcla de respeto y competitividad es crucial para entender su decisión. Cuando un jugador mira más allá de la sola marca de una camiseta y evalúa qué proyecto se alinea con sus valores, su estilo de juego y sus aspiraciones a largo plazo, la decisión pasa de ser un simple movimiento de mercado a una declaración de principios. Díaz no le dijo que no a Florentino Pérez porque le falta ambición. Se negó porque sabe exactamente dónde puede maximizar su impacto como jugador, dónde puede crecer como líder y dónde puede construir un legado que trascienda los nombres en las camisetas. No olvidemos que Real Madrid, bajo la presidencia de Pérez, ha afrontado interrogantes sobre su planificación deportiva en tiempos recientes. La exigencia por fichar constantemente estrellas ha generado,
En ocasiones, debate sobre si ese modelo es sostenible o si, en realidad, no estaría perdiendo el foco en la construcción de un proyecto futbolístico más equilibrado y menos impulsado por la lógica del nombre rimbombante. El propio Pérez ha enfrentado la presión de mantener la grandeza del club sin sacrificar cohesión ni identidad colectiva, algo que a veces se ve complicado cuando la narrativa mediática se centra más en quién llega que en cómo se juega. Entonces la negativa de Díaz se convierte en algo más profundo que una simple anécdota de mercado. Es una declaración sobre la importancia de encajar en el lugar correcto en el momento adecuado. Es una lección de criterio en un deporte en el que muchas veces las decisiones se toman en función de la marca, del impacto mediático o de la historia del club, más que de la dinámica real que se vive dentro de la cancha. Y esa es una de las razones por las que su no resonó tan fuerte. Ahora bien, dicho esto, pensemos en el impacto que tiene ese no a nivel colectivo. Cuando un jugador de la talla de Díaz toma una decisión así, envía un mensaje indirecto tanto a otros futbolistas como a otros clubes: la importancia de tener claridad en las prioridades personales, de evaluar el proyecto a largo plazo con honestidad y de no dejarse llevar simplemente por el peso histórico de un club o el brillo de un escudo. No es una renuncia a competir entre los mejores, es una lección de contexto, de dónde quiere estar, con quién y por qué razones. Y aquí es donde cobra fuerza el sentido de sus palabras previas al partido de Champions ante el Real Madrid: un respeto total por el rival, pero también una afirmación de que pertenece a una casa que lo ha valorado, que ha construido con él un proyecto ambicioso y que aún tiene metas claras por delante. Eso, en el lenguaje del fútbol moderno, es más raro de lo que parece. No muchos jugadores rechazan la llamada de clubes con la historia y el alcance global del Real Madrid, especialmente en momentos clave de su carrera deportiva. Si esto te ha enganchado y quieres no perderte ninguna de estas historias que combinan fútbol, decisiones humanas y momentos inolvidables, suscríbete y síguenos, porque aquí desentrañamos todo sin filtros y con la pasión que merece este deporte. La historia del no de Luis Díaz a Florentino Pérez antes de un partido de Champions no es solo una anécdota de mercado, es un relato de poder, decisión y prioridades personales que refleja cómo ha cambiado el papel del futbolista en el siglo XXI. Ya no basta con ser un buen jugador. Hay que ser estratega de carrera, maestro de decisiones y, sobre todo, consciente de que el mejor lugar para jugar no siempre es el que todos esperan, sino aquel donde se puede ser protagonista, no solo figura. En definitiva, este episodio quedará en la memoria del fútbol como un recordatorio de que incluso en un deporte globalizado, con clubes gigantes y magnates del balón, la voz individual aún puede resonar con fuerza, redefinir expectativas, ¿por qué no?, inspirar a otros a pensar con libertad en sus propias decisiones. Y en el fondo, eso es lo que hace que historias como esta no se olviden con facilidad. En el fondo, lo que hace que la negativa de Luis Díaz sea tan fascinante no es solo el gesto en sí, sino todo lo que implica detrás de la escena que rara vez vemos: reuniones de análisis, conversaciones con agentes, evaluaciones tácticas y estudios de entorno que definen la vida de un jugador en Europa. Cada decisión de este tipo viene acompañada de datos, cifras y probabilidades que casi parecen matemáticas aplicadas a la psicología. Díaz no simplemente escuchó la propuesta de Florentino Pérez y dijo no, valoró su situación deportiva, su entorno, sus compañeros, la filosofía del club, la estabilidad del proyecto y hasta la manera en que su estilo de juego se adapta a un equipo que ya funciona a gran nivel. Es como si hubiera aplicado un filtro invisible, una especie de algoritmo personal que pondera cada factor antes de emitir un veredicto. Por ejemplo, dentro del Bayern Múnich, Díaz no es un elemento más, es uno de los engranajes que permiten al equipo moverse con fluidez. Su velocidad por la banda, su capacidad de desmarque, su lectura de juego y su consistencia en momentos críticos no son simples atributos aislados, sino un ecosistema completo donde le encaja de manera orgánica. Cambiar de club no solo implicaría un cambio de camiseta, significaría alterar dinámicas que él mismo ha ayudado a consolidar, desde la coordinación con sus compañeros hasta la forma en que los rivales lo perciben y planean sus estrategias para detenerlo. Por eso, cuando se dice que rechazó al Real Madrid, no se trata de un capricho, sino de una evaluación profesional meticulosa, donde incluso un pequeño detalle, el modo de atacar, la libertad que tendría la línea ofensiva, el respaldo del cuerpo técnico, puede inclinar la balanza. Otro aspecto a considerar es el contexto emocional y psicológico. Díaz, como todos los jugadores de élite, entiende que el éxito no depende únicamente del club que lo fiche, sino de su capacidad de sentirse valorado, respaldado, en cierta medida, libre. La presión de jugar en un gigante como el Real Madrid es innegable. Cada pase, cada gol, cada caída es analizada hasta la extenuación por medios, directivos y aficionados.
Para alguien que ha sabido crecer en un entorno donde la exigencia es alta pero la confianza también existe, esa presión puede resultar menos atractiva que un proyecto donde la confianza mutua ya está establecida y se puede jugar con mayor seguridad, incluso en partidos decisivos de Champions. Además, la decisión refleja un conocimiento profundo del mercado y de las tendencias del fútbol europeo. Díaz sabe que su valor no es solo el presente, es también cómo puede evolucionar en los próximos años. Rechazar la oferta del Real Madrid no es cerrarse puertas, sino gestionar su carrera con inteligencia, mantener un rendimiento sobresaliente en un club que la aprecia, consolidar su reputación, eventualmente decidir cuándo y dónde dar un salto que no solo sea llamativo, sino estratégico. Es una maniobra que combina paciencia y visión, cualidades que pocos futbolistas muestran de manera tan clara. Desde el punto de vista táctico, su estilo encaja a la perfección con el Bayern. La mentalidad del club alemán, la manera en que se estructuran los ataques, el ritmo que imponen en los partidos y la combinación con otros jugadores estrella lo convierten en un entorno donde puede maximizar sus cualidades. Un cambio al Real Madrid, con su forma de juego y su presión mediática, implicaría readaptarse casi desde cero, algo que podría afectar tanto su rendimiento individual como el colectivo del equipo que lo recibiera. Por eso, lo que para algunos parece un rechazo a la gloria, en realidad es un cálculo de eficiencia y rendimiento a largo plazo. Incluso en lo que respecta a su imagen pública y su relación con los medios, Díaz ha manejado todo con una precisión notable. Su negativa no se expresó con gestos altaneros, con declaraciones polémicas o con comentarios que generen conflictos. Al contrario, se mantuvo en el terreno del respeto, de la coherencia y de la profesionalidad. Esa combinación de firmeza y elegancia ha hecho que su decisión sea admirada incluso por quienes son seguidores del Real Madrid. No es uno dramático, es uno inteligente, que dice mucho más del que de la institución que lo pretendía. Su manejo del momento previo al partido de Champions también es un detalle interesante. Díaz no permitió que la atención mediática desviara su concentración. Entrenamientos, tácticas y análisis de rivales continuaron como si nada hubiera pasado, manteniendo la rutina que lo ha hecho exitoso hasta ese punto. Esa capacidad de separar lo personal de lo profesional, de sostener la serenidad ante el ruido externo, es una señal de madurez deportiva que no todos los jugadores poseen. Y es precisamente esa madurez la que hace que la historia de su no Pérez sea más que una anécdota de fichajes. Se convierte en un caso de estudio sobre cómo tomar decisiones estratégicas sin sacrificar el rendimiento, la concentración y la coherencia de carrera. En términos financieros, aunque no lo parezca, su decisión también tiene implicaciones. Un fichaje por el Real Madrid hubiera significado un aumento de sueldo significativo y un contrato que podría ser la envidia de muchos, pero Díaz valoró más el contexto, la estabilidad y la continuidad deportiva que cualquier beneficio inmediato. Es un recordatorio de que, para ciertos jugadores de élite, la motivación principal no siempre es el dinero o la fama. A veces es simplemente el lugar donde pueden rendir al máximo, sentirse parte de un proyecto y seguir construyendo un legado que trascienda los contratos. Finalmente, hay un matiz cultural y humano que pocos mencionan. Díaz, colombiano de nacimiento, entiende la importancia de adaptarse a nuevos entornos y culturas, pero también sabe cuando un cambio podría alterar su bienestar personal y su conexión con el equipo. La integración social, la dinámica dentro del vestuario, la relación con entrenadores y compañeros, y hasta la adaptación a la ciudad y al país son factores que influyen silenciosamente en su decisión. Y parece que, en este momento de su carrera, el Bayern Múnich ofrece un equilibrio perfecto entre desafío competitivo y estabilidad emocional. Si estás disfrutando de esta perspectiva detrás de cámaras y quieres conocer más historias que muestran cómo los grandes jugadores toman decisiones que pocos entienden pero todos comentan, no olvides suscribirte, que aquí desmenuzamos cada detalle con la seriedad y el humor inteligente que merece este deporte. Luis Díaz, con su no respetuoso y firme, demuestra que incluso en un mundo donde los nombres imponen autoridad y la historia pesa toneladas, la coherencia personal y la estrategia profesional siguen siendo la brújula más confiable. Cada gesto, cada decisión y cada palabra tienen un peso que va mucho más allá del mercado de fichajes. Forman parte de un relato que combina talento, inteligencia, madurez y que nos recuerda porque algunos jugadores no solo destacan por lo que hacen en la cancha, sino también por cómo deciden navegar su carrera dentro y fuera de ella. Cada aspecto de la decisión de Luis Díaz revela capas de detalle que muchas veces pasan desapercibidas para los aficionados, pero que para quienes entendemos la mecánica interna del fútbol profesional son esenciales. Por ejemplo, la forma en que evalúa su rol dentro de un equipo. No se limita a mirar la camiseta o el escudo del club,
sino analizar la estructura táctica, la disposición de los compañeros en su línea, la libertad que tendrá para explotar sus virtudes, la manera en que el entrenador planifica los partidos, muy importante, cómo se gestiona el minuto a minuto en los partidos decisivos de Champions. Es decir, Díaz no dice no a un club, dice no a un escenario donde no puede rendir de manera óptima ni influir en el juego como sabe hacerlo. Dentro de los detalles técnicos, su capacidad para abrir líneas de pase, generar superioridades numéricas en la banda y desbordar sin perder precisión es un activo que no todos los entrenadores saben valorar correctamente. En el Bayern Múnich, estas cualidades están potenciadas por un sistema de juego que prioriza la combinación rápida, los apoyos constantes y la movilidad de los extremos. Cada entrenamiento, cada partido, cada ensayo táctico está pensado para maximizar lo que Díaz hace mejor. Un traslado a otro club, aunque sea de la talla del Real Madrid, podría significar un reajuste en estas mecánicas, incluso pequeñas diferencias en el ritmo o la presión defensiva podrían limitar su impacto, y él lo sabe. Otro punto crucial es la gestión de la carga física. Díaz es consciente de que su rendimiento no depende únicamente de su talento, sino también de cómo se maneja su cuerpo, su recuperación y su exposición a partidos consecutivos. En equipos de altísima exigencia, donde se juega en varias competiciones simultáneamente y el calendario se vuelve implacable, cada detalle cuenta. La planificación médica, la preparación física y la confianza en el cuerpo técnico son factores que entran en juego silenciosamente. Esos matices también influyeron en su negativa, porque no se trata solo de dónde ganar trofeos, sino de cómo hacerlo de manera sostenible, evitando lesiones y manteniendo un nivel alto durante toda la temporada. Y luego está la dimensión psicológica. Díaz ha aprendido a manejar la presión mediática y la atención constante que viene con ser un jugador de élite. Su no se expresó en gestos dramáticos ni en declaraciones que alimenten titulares sensacionalistas. Fue un rechazo firme, pero elegante, lo que habla de un control emocional notable. Él entiende que cualquier reacción impulsiva puede ser amplificada, distorsionada o malinterpretada, y que su imagen pública no se construye solo con goles y asistencias, sino también con decisiones inteligentes y coherentes. En el aspecto estratégico, Díaz también evalúa la competencia interna. Cada equipo de élite tiene su ecosistema, jugadores estrella, promesas emergentes y jerarquías consolidadas. Ingresar a un club como el Real Madrid significaría enfrentarse a una presión interna enorme, a comparaciones constantes y a la necesidad de demostrar valor inmediato en un entorno donde la paciencia es limitada. En cambio, en su actual club, su posición está consolidada. Es una pieza fundamental, y eso le permite jugar con confianza y tomar riesgos calculados sin comprometer su rol dentro del equipo. Otro detalle menos evidente pero crucial es el aspecto social y cultural. La adaptación a una ciudad, un idioma, un estilo de vida y un vestuario diferente no es trivial. Díaz sabe que el bienestar emocional influye directamente en el rendimiento deportivo. Mantener un entorno familiar, un ritmo de vida que le permita enfocarse en el juego y contar con un círculo de confianza dentro del club son factores que rara vez se perciben desde afuera, pero que determinan la calidad de un jugador a nivel profesional. Finalmente, hay un componente de legado personal. Díaz ha construido su reputación no solo con goles y velocidad, sino con consistencia, profesionalismo y liderazgo silencioso. Cada decisión que toma es coherente con esa imagen que ha cultivado y aceptar una oferta que podría desestabilizar su carrera, aunque prestigiosa, iría en contra de la coherencia que ha demostrado desde sus primeros pasos en el fútbol colombiano hasta su consolidación en Europa. Es una decisión que habla de autoconocimiento, de estrategia y de la capacidad de priorizar lo que realmente importa: rendimiento, impacto y crecimiento sostenido. Cada elemento que rodea la decisión de Luis Díaz tiene capas de detalle que, si se analizan con cuidado, revelan la complejidad de su pensamiento. Por ejemplo, la forma en que evalúa el vestuario. No se trata solo de compañeros con talento, sino de la química que se genera cuando los egos se equilibran, cuando los líderes internos respetan los espacios y cuando la comunicación fluye sin necesidad de órdenes autoritarias. Díaz ha experimentado vestuarios donde la tensión y los conflictos internos terminan afectando el rendimiento colectivo. Sabe que su influencia dentro de un grupo no solo depende de goles o velocidad, sino de su capacidad de integrarse y mantener la armonía, un detalle que puede ser decisivo para su bienestar y para el éxito del equipo. También está el análisis profundo del cuerpo técnico. Cada entrenador tiene su estilo, su filosofía y su manera de motivar o exigir a los jugadores. Díaz evalúa cómo se manejan los entrenamientos, cómo se planifican las estrategias para partidos clave, cómo se distribuye la carga física y cómo se implementan ajustes tácticos sobre la marcha.
Su no incluye una valoración de si esas metodologías le permitirían seguir creciendo como jugador o si, por el contrario, le limitarían a un rol secundario. No se trata solo de jugar, se trata de tener un plan claro de desarrollo individual dentro de la estructura del equipo. La adaptación al estilo de juego es otra pieza crítica del rompecabezas. Díaz es un extremo que depende de espacios, de sincronización con sus compañeros y de la libertad para decidir cuándo encarar, cuándo centrar o cuándo disparar. Cambiar de club implica enfrentarse a esquemas tácticos distintos, a defensas ajustadas a su perfil y a estrategias de presión que podrían neutralizar sus mejores cualidades. Él evalúa cada detalle, desde la forma en que los laterales suben para abrir carriles, hasta la manera en que los mediocampistas lo asisten en transiciones rápidas. Esa lectura minuciosa del juego es una habilidad que pocos jugadores poseen y que le permite tomar decisiones con base racional, no emocional. Incluso los aspectos logísticos y de planificación diaria influyen en su elección. La vida de un futbolista de élite no es solo entrenamientos y partidos, es viaje constante, recuperación, sesiones de fisioterapia, ajustes nutricionales y coordinación con un equipo médico especializado. Díaz analiza cómo estos factores se integran en su rutina y cómo podrían cambiar en un entorno nuevo. La coherencia de su día a día, la previsibilidad de su entorno profesional y la confianza en el personal que lo acompaña son elementos que suman a la ecuación de su decisión. Y no podemos olvidar la gestión mediática. Luis Díaz ha aprendido que la exposición pública puede ser un arma de doble filo. Cada palabra, cada gesto y cada decisión son observados, diseccionados y a menudo exagerados por los medios de comunicación. Mantener la compostura y proyectar un mensaje de firmeza sin caer en polémicas innecesarias requiere un control emocional sobresaliente, algo que se refleja en la forma en que comunicó su negativa. Respetuosa, coherente y directa, sin darle a la prensa material para construir narrativas que podrían distorsionar sus intenciones o afectar su reputación. A esto se suma la visión estratégica de su carrera. Díaz evalúa no solo el presente inmediato, sino cómo cada movimiento puede repercutir en el mediano y largo plazo. Sus decisiones se basan en un equilibrio entre rendimiento, desarrollo, visibilidad y sostenibilidad de su carrera. Cada partido, cada entrenamiento y cada interacción en el club forman parte de una estrategia mayor, donde incluso un contrato millonario no es suficiente para compensar un entorno que no le permita crecer, influir y mantener consistencia. Finalmente, está el aspecto humano, que a veces se subestima en el análisis del fútbol. Díaz sabe que su bienestar emocional, su entorno familiar, la tranquilidad de su vida diaria y la sensación de pertenencia son factores que impactan directamente en su rendimiento. La ciudad, la cultura, la relación con compañeros y entrenadores y hasta la comodidad de su vida cotidiana son parte de la decisión. Rechazar al Real Madrid no fue un acto impulsivo, sino la suma de todos estos factores, evaluados con precisión quirúrgica. Cada detalle, cada matiz y cada consideración confirman que su no es más que una simple negativa. Es una estrategia integral de coherencia profesional y personal.